Verónica Helfer, muchas gracias por esta comunicación. La idea de esta entrevista, más que nada, es la oportunidad de entender un poco el trabajo de arqueología que llevan en lo que se conoce paraje El Tonelero, en Ramallo. Sí, buenas noches. Sí, mira, nosotros estuvimos trabajando, realizamos un trabajo de campo el año pasado, en abril del 2012 aproximadamente, y lo que hicimos básicamente fueron realizar prospecciones en el área del Tonelero, transectas de recolección superficial y transectas con detectores de metales, que son tipos de trabajos que realizamos los arqueólogos para poder en este caso, empezar a conocer el terreno que está vinculado con varias batallas, entre ellas la batalla de Tonelero. Ajá. ¿Cómo se determina el posible lugar para empezar con estos trabajos, por ejemplo? Sí, lo que nosotros hicimos en principio fueron realizar prospecciones. Ajá. Las prospecciones son un tipo de metodología que utilizamos los arqueólogos para conocer de una manera en principio el sitio arqueológico de manera preliminar. Ajá. Entonces lo que hicimos fue recorrer el área. No solamente estuve yo realizando el trabajo de prospecciones y de transectas, sino que estuve acompañada de un equipo de trabajo, que es el equipo de trabajo cuyos miembros, algunos de sus miembros son del PROADEP, que es el Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Luján. En esa oportunidad, el año pasado, me acompañó el doctor Carlos Landa, que es arqueólogo del CONICET, el licenciado Fabián Bernani, que es arqueólogo también becario del CONICET, la licenciada Alejandra Reyes, y una estudiante, Carolina Dottori, que colabora en los trabajos de campo que realizamos en varias oportunidades, no solamente en Ramallo, sino también en Vuelta de Obligado. El trabajo que llevan adelante, bueno, yo tuve la posibilidad en estos días de ver cómo están trabajando en Obligado, ¿no? Que hace tiempo que es similar, toman la misma determinación en este caso. Sí, más o menos, ¿no? Es un primer momento en el que estamos realizando los trabajos en Ramallo, así que por ahí es un poco diferente al de Vuelta de Obligado, en el sentido de que, bueno, en Vuelta de Obligado ya están avanzados. Más de 10 años que estamos trabajando en el lugar, hemos realizado una cantidad muy importante de sondeos, de excavaciones, y acá lo único que realizamos hasta el momento fueron esas exploraciones que nosotros denominamos prospecciones y transectas de recolección superficial y transectas con detectores de metales. O sea que lo que hicimos fue una exploración sobre el terreno en una forma lineal, y a partir de un detector de metales, con dos detectores de metales utilizamos en esa oportunidad, lo que hicimos fueron detectar materiales de metal, en este caso. Uh-huh. Me decía Mariano Ramos que el trabajo que realizan siempre está referido a un contexto más que en una búsqueda específica de algún objeto, ¿no? Sí. La idea, bueno, el proyecto, nosotros cuando nos remitimos al campo vamos no a buscar objetos, sino vamos a contrastar hipótesis. Lo que hacemos es un trabajo de investigación previa. Básicamente
lo denominamos arqueología histórica porque el trabajo nuestro arqueológico, de metodología, lo vinculamos con los documentos escritos. Ajá. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a un sitio arqueológico, un poco como que ya sabemos algunas cuestiones que vamos a encontrar en ese sitio. No es que elegimos lugares al azar, sino que hay toda una investigación previa, una investigación que en este caso está vinculada con los documentos escritos. En los documentos escritos, ¿cuáles son los más precisos? Porque hay mucha, ¿no? Hay mucho escrito sobre lo que es lo que conocemos como la Guerra del Paraná, ¿no? Claro, sí, hay muchos documentos del Archivo General de la Nación. Esa es su fuente, ¿no? Sí, y hay autores locales también, claro, que escriben acerca del lugar, de los conflictos que se desarrollaron. En realidad, nosotros los documentos, algunos de los documentos que tenemos sobre Tonelero dan cuenta de que la batalla de Vuelta de Obligado fue una batalla, si bien acotada en el tiempo, seguramente tuvo que haber dejado una gran cantidad de transformación en el medio ambiente, y sobre todo teniendo en cuenta que en ese sitio no solamente se desarrolló la batalla de Tonelero, la que nosotros estamos tratando de identificar de 1946, en esa 1846, perdón. Sí. En esa zona, continuamente en esa época se habían desarrollado conflictos armados, y más adelante también hubo un conflicto vinculado a Brasil, así que el contexto arqueológico nosotros consideramos que puede llegar a ser importante. Claro, por lo menos lo que uno ha leído se habla de 3 batallas, por lo menos dos en 1846 y una en 1851. ¿Ustedes tienen el mismo registro? ¿Tienen más datos? ¿Han podido llegar a una fuente más fidedigna, si se quiere? Es difícil desde lo arqueológico poder identificar estos contextos bélicos y separarlos y decir, bueno, acá claro, se dio lo del 51, acá lo del 46, no sería por ahí muy agudo el estudio. Sería, sí, imposible. Yo calculo que debe tener que estar bastante relacionado con el tipo de armamento, por ahí, si se encuentra una cantidad importante de fragmentos de metal, por ahí que identifiquen determinados momentos, que tengan zonas diagnósticas, que se pueda identificar como de una tropa o de otro bando. Uh-huh. Cuando usted hace un estudio de este tipo, ¿es preferible preservar el lugar para que de alguna manera poder tener más suerte a la hora de los hallazgos y demás? Sí, seguramente. Sí, lo que nosotros, por ejemplo, consideramos es que estos lugares primero son importantes, no solo para conservarlos desde el punto de vista arqueológico, sino es importante porque estos sitios son parte de una comunidad, una identidad de pueblo, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, y más allá de lo arqueológico, desde lo histórico y desde lo social, es muy importante preservar este tipo de sitios. Sí, se está dando un debate en el lugar, porque precisamente la cuestión de una posible empresa a instalarse en el lugar lleva a que desde el Consejo Deliberante se quiso de alguna manera determinar que el sitio estaba en la zona que se conoce como Camping de Asinra.
Esto, ¿cómo lo ven ustedes a esto? Claro, lo que nosotros vemos es que, bueno, en principio lo que sería más adecuado es que nosotros como arqueólogos podamos evaluar el lugar para después poder identificar los posibles núcleos de la batalla y de esa manera saber qué es lo más, cuáles son los sitios históricos y obviamente preservar esos sitios. Claro. ¿Qué tiempo le lleva un trabajo para determinar aquí fue el sitio donde el tonelero, digamos, está determinado, el lugar específico, digamos? ¿Qué tiempo le lleva? Porque ustedes han tirado algunas coordenadas, ¿no? De acuerdo a estos indicios. Sí, los tiempos arqueológicos lamentablemente son un poco más lentos que los tiempos por ahí cotidianos o políticos. O políticos también. Eso va a depender del trabajo que vayamos realizando. Imagínense que en Vuelta de Obligado estamos trabajando desde hace más de 10 años, como le dije al principio, y bueno, y todavía tenemos mucho más por ver. Depende de lo que vayamos definiendo, de por ahí determinar cuáles son los núcleos donde se produjeron estos conflictos bélicos. Es difícil establecer un límite de tiempo. Claro, la zona que está en debate es precisamente donde están habitando algunos vecinos del lugar, ciudadanos que tienen sus ranchos ahí. Es una zona donde está en disputa. Bueno, los propios propietarios del lugar dicen que, bueno, ellos tienen algunos objetos que han encontrado y demás, y que siempre estuvieron ahí para cuidar el lugar. Y desde el municipio se dice que es un poco más arriba, lo que sería el camping de Asirra. No sé si está más o menos con lo que ustedes marcaban. ¿Cómo lo ven a esto? ¿Es preferible preservar todo, que ustedes terminen el trabajo y que después se determine? Porque en caso de que se instale una empresa, rápidamente, como quieren instalar desde el gobierno, ustedes se verán afectados en este tema. ¿Cuál es la opinión al respecto? Sí, a mí personalmente, y esto es no solo del equipo, la opinión del equipo, sino mía personal, es que en principio, como todavía no se han encontrado, no se han determinado arqueológicamente cuáles han sido esos núcleos de la batalla o algún contexto arqueológico que esté vinculado a las batallas, para mí hay que preservar toda la zona en principio. Sería un poco apresurado realizar algún tipo de obra como las que se han realizado con respecto a una arenera, por ejemplo, y bueno, sería interesante o sería beneficioso para todos conservar todo el lugar o seguir trabajando en el lugar hasta determinar cuáles son los sitios importantes a nivel arqueológico que estén vinculados a las batallas. Exacto. Con respecto al trabajo, ¿piensan venir en próximas campañas? ¿Cómo lo tienen determinado al seguimiento de lo que es Tonelero? Sí, la idea es por ahí trabajar una vez realizar una o dos campañas al año, como realizamos en Vuelta de Obligado. Ajá. Esa es la idea, por ahí, para trabajar con las mismas características que allá. El trabajo que hacen veo que es arduo. ¿Cómo hace la Universidad de Luján para sostener estos tipos de trabajo que realizan ustedes, que son pioneros, ¿no? En esto también lo hablaba con Ramos. Claro, sí. Yo, por ejemplo, hasta
septiembre del año pasado, en septiembre terminé mi beca de formación superior, subvencionada por la Universidad de Luján, que me permitía realizar este tipo de investigaciones, y también soy, por ejemplo, miembro del programa de arqueología histórica de la Universidad de Luján, que subsidia este tipo de proyectos. Realmente es un lujo. Los veía ahí en Vuelta de Obligado, y justamente un fin de semana mucha gente transitando y paraba viendo y querían explicación. El grupo se las daba, se las brindaba, y la verdad estaban en los indicios de la primer batería. Me imagino que, bueno, como coordinadora de lo que es el tonelero, debe tener muchas expectativas con respecto a esto, que es una historia que realmente estuvo relegada, y ahora tenemos la posibilidad del rescate, ¿no? Sí, yo creo que es más que importante, sobre todo por la gente del lugar, reconocer todas estas cuestiones que están vinculadas a su historia, y hay que, no solamente desde lo arqueológico, sino desde lo histórico, desde la historia oral, hay que revalorizar este tipo de hechos pasados que nos, de alguna manera, nos hacen pisar más fuerte en nuestro presente. De acuerdo a lo que ha leído antes de hacer el trabajo explorativo acá en el lugar, acá un historiador de la Emilia decía que tranquilamente el partido de Ramallo podría constituirse como el partido de la soberanía, porque a diferencia de Vuelta de Obligado, bueno, eran 3 batallas las que se habían librado. ¿Cómo lo ve a eso? ¿Da una suerte de que Ramallo pueda de alguna manera ser revalorizada por su rica historia, antes de convertirse, por supuesto, como partido, ¿no? Sí, nosotros tenemos la esperanza y apostamos a que este sitio sea importante desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista de la soberanía, si usted quiere, sí. Pero sobre todo me parece que tiene que ser un sitio importante, porque no solamente fue marco de estas batallas, más allá de eso, yo creo que el registro arqueológico, yo siempre vuelvo al registro arqueológico, que es lo que nosotros seguro por ahí manejamos y conocemos más, y a nosotros nos parece que el registro arqueológico tiene que ser bastante importante relacionado con estas batallas. Claro. Y por ahí hasta más importante que el de Vuelta de Obligado, en el sentido de que en Vuelta de Obligado esta batalla, si bien la batalla de Vuelta de Obligado en 1845 tuvo una transformación ambiental importante, porque las tropas, según los documentos escritos, se habían apostado en el lugar 3 meses antes de la batalla, un tiempo más o menos de esa cantidad de meses. Me parece que este lugar es mucho más importante desde el punto de vista arqueológico, teniendo en cuenta estos conflictos que marcan el sitio, sobre todo más o menos por donde hay apostada una cruz, que bueno, por ahí estamos buscando algunos indicios este último tiempo o en la última campaña. Ajá. El pasado jueves el Consejo Deliberante, lamentablemente 8 concejales, 6 del oficialismo, un concejal del PRO y una concejal de FAP, votaron una resolución que le piden al gobernador Scioli determinar el sitio histórico en el lugar de que sería Camping da Cinra. Cambiaron la coordenada y lo subieron un poco más en beneficio de una empresa
con disfraz de puerto, digo, porque se cree que es una empresa de agrotóxicos que se va a instalar en el lugar. Lo que me llamó la atención es la argumentación, ya que la argumentación la hicieron con el informe preliminar de la Universidad de Luján, lo cual sonaba raro porque la palabra preliminar está muy claro, digamos, no, todavía ustedes no llegaron a establecer el sitial. No, sí, el informe, como usted bien dice, es preliminar. Nosotros lo que recomendamos incluso en ese momento fue ampliar las prospecciones, sobre todo en la zona que nosotros denominamos norte. Nosotros dividimos la zona en tres partes. Y ¿la zona norte cuál sería, Verónica? El lugar, hay un lugar que se denomina Punta de Piedra. Ajá. Y en la zona sur también. La zona sur nosotros la denominamos desde donde está la cruz, emplazada por, creo que vecinos de la zona, colocaron esa cruz, bueno, de esa cruz para el lado del sur, para el lado de Ramallo. Y el informe es preliminar, primero porque las prospecciones y las transectas se realizaron en poco tiempo. Todavía no hemos realizado trabajos exhaustivos como se vienen realizando en vuelta de obligado. En esa primera prospección y detección de materiales se hallaron, por ejemplo, casi 500 objetos, pero el mayor porcentaje, en un análisis posterior del laboratorio que realizamos, el mayor porcentaje lo vimos vinculados a objetos de contextos domésticos. Claro. Esto quiere decir objetos que se usaron en viviendas, objetos cotidianos. Claro. Si bien hay algunos objetos de metal que corresponderían a materiales del siglo XIX, como por ejemplo hemos encontrado un fragmento de metralla, algo de vidrio, clavos de sección cuadrangular que podrían corresponder con algunos conflictos bélicos desarrollados entre los años 1846 y 1851. Pero del total de objetos hallados, la mayoría, como les dije recién, están vinculados a contextos domésticos. ¿Qué opinión le merece entonces que hayan utilizado ese informe preliminar para argumentar que el sitial histórico está ubicado en lo que sería el Campi de Asinra? Sí, el informe es muy claro, y incluso el título del informe dice que se presentan los resultados preliminares de los trabajos del campo. Mi opinión es que es un informe que es muy claro, que plantea objetivos de trabajo, la base teórica sobre la que nosotros realizamos los trabajos de investigación, y no hay motivo como para entenderlo de otra manera. Claro. Así que es muy claro. Es una evaluación general y preliminar, como la llamamos en uno de los subtítulos. Pero de ninguna manera ese informe determina nada. No, sobre todo ya le digo que es una cantidad de objetos que se hallaron dentro de un espacio y no se han vinculado con un registro material de asociaciones que vinculen a un conflicto bélico, que den cuenta de que no sé, en principio no se asemeja en nada al de vuelta de obligado. Claro. Para tenerlo como más claro, para que se entienda mejor.
Bueno, entonces usted es categórica al decir que todavía nadie puede determinar este es el lugar o allá el lugar, porque el trabajo recién comienza y están en esa tarea, ¿no? Desde lo arqueológico no, claro. no lo podemos determinar con los trabajos que realizamos. Claro. ¿Cuándo piensan estar enfocados en este trabajo? Ahora veo que, bueno, parte del equipo está envuelta de obligado con el indicio de lo que sería la primer batería, ¿no? Sí. Nosotros teníamos pensado en estos días en seguir con los trabajos de sondeos y de prospecciones. Ajá. Pero estoy arreglando personalmente, y esto a nivel personal, Sí. algunas cuestiones y todavía no tengo determinado el momento en que vamos a volver. De todas maneras, siempre nosotros trabajamos, o la mayoría de veces trabajamos entre abril, mayo y posiblemente, si no vamos estos días o dentro de los próximos de las próximas semanas, seguramente iremos la primavera, septiembre, octubre, que realizamos la segunda campaña del año. En cuanto al convenio con la municipalidad, es un convenio marco y estaban también a punto de firmar un convenio, un protocolo como para realizar el estudio acá en Tonelero. Sí, hay un convenio marco de hace varios años con la Universidad de Luján, que no está vinculado, creo que no está vinculado a cuestiones arqueológicas, y se estaba por firmar un convenio, un protocolo de ese convenio, pero que lo iba a firmar seguramente el doctor Mariano Ramos. Claro. De eso no tengo preciso ni cuándo se va a firmar ni bajo qué condiciones. Bueno, Verónica, muchas gracias por este contacto telefónico. Bueno, le agradezco a usted que se haya molestado con estas cuestiones arqueológicas. No, por favor, es un placer entender un poco más el trabajo que realizan, que es mucho más complejo que el ciudadano común cree a veces que es, o inclusive los políticos que creen que se hace de la noche a la mañana. Bueno, le agradezco y le invitamos cuando quiera. ¿Cómo no? Acercarse. Encantado. Gracias. Bueno. Un beso.